Gracias y buenas tardes a todos y todas. Yo vengo a recordar que ayer el decano, por ejemplo, hablaba de que los temas administrativos parecían haber conquistado una gran atención en la propuesta contenida en el anteproyecto de la comisión experta. Y seguramente ello es así y quienes me han precedido en estos 2 intensos días habrán dado cuenta de ello. Sin embargo, hoy vengo a hablarles de un tema que, en mi opinión, parece haber sido obviado por la propuesta, un tema crucial y muy importante, como es el contencioso administrativo, y con ello constato que el texto se aleja de la tradición constitucional que empezó en el año 1925, continuó con el texto de la Constitución de 1980, tuvo una gran pausa a partir de 1989 y hoy en día no la encontramos, digamos, reflejada. Esto es, el sistema de justicia administrativa no tiene cabida dentro de la atención del anteproyecto que estamos analizando. No se dedica a ninguna directiva ni de cómo montar un sistema de justicia especializada, imparcial, independiente, que resuelva con prontitud y con respeto al debido proceso los contenciosos que se suscitan con la administración. Parece que no hay, digamos, controversia, sobre todo en aquellos países en los que somos tributarios del sistema, del régimen administrativo, como el nuestro, de señalar que el contencioso administrativo es lo que hace reconocible el Estado de Derecho. El Estado de Derecho idea que hace carne, digamos, con el sometimiento del poder al derecho y haciendo efectivas las garantías de los ciudadanos. Ya decía don Eduardo García de Enterría, ilustre jurista español, que ha fundado una gran escuela, que el contencioso administrativo hace realidad el someter al poder a un juicio ante el que cualquier ciudadano puede exigirle cumplidamente justificaciones de su comportamiento ante el derecho, de donde cobra sentido, ¿verdad?, el principio de legalidad, que no es otra cosa que el imperio de la ley del derecho. Estas premisas son importantes, particularmente entonces en países como el nuestro, adscriben al régimen administrativo, ¿no?, que se caracteriza por entregar importantes facultades, prerrogativas y privilegios a la administración. Entonces, si no contamos con una jurisdicción que, por lo menos, proteja a la ciudadanía frente a las extralimitaciones de estos poderes y estas prerrogativas, se minará la confianza de la ciudadanía frente al Estado de Derecho. Y, por tanto, con ello también se debilitará la democracia, pues no hay democracia sin Estado de Derecho y sin someter el poder al derecho no hay tampoco Estado de Derecho. El texto que analizamos, entonces, constatamos que no contiene ninguna directriz sobre cómo montar este sistema de justicia o cómo debe estructurarse. Hay solamente 3 excepciones a ello, que son las que refiere en el artículo 156, inciso 8, que refiere a los tribunales comunales, ¿no?, que serían los herederos de los juzgados de policía local. Igualmente, en el artículo 191, ¿no?, refiere que habrá un tribunal de cuentas que juzgará los reparos de las cuentas realizadas por la Contraloría General de la República y que su organización, atribuciones y procedimientos serán materias de ley institucional. En relación
Con el Tribunal de Cuentas, el proyecto o el anteproyecto separa aguas desde el inicio de la vigencia del eventual texto constitucional. Y es que las materias relacionadas con el juzgamiento de cuentas no las continuará viendo el tribunal que está radicado o incardinado en la Contraloría General, sino que será la Corte de Apelaciones la que asumirá dicha función hasta que no se establezca este nuevo tribunal que mandata en su texto. Esto es de acuerdo a la disposición 35ª que señala eso. Perdón, la 47ª. Perdonen los errores en estas referencias. Finalmente, la otra excepción es también relacionada con los tribunales, o habla más bien de órganos jurisdiccionales, y entendemos que ahí pueden calzar perfectamente lo que hoy en día tenemos reflejado en los tribunales ambientales. Pero la particularidad de ahí, de la forma como los describe, es que dicen que son órganos, si bien jurisdiccionales, son órganos de carácter técnico. Ahí podríamos detenernos un buen momento, pero sé que viene después de mí la profesora Sandra Álvarez, que seguramente atenderá a esa característica que, en mi opinión, es bastante conflictiva. En resumen, el anteproyecto deja intacto entonces la situación actual, ¿no? Los que somos estudiosos de esta disciplina sabemos que la innovación en el derecho administrativo chileno viene sobre todo impulsado desde los textos constitucionales y desde las normas legislativas. En este caso, el anteproyecto no varía en casi nada la situación actual. Creo que resuelve algunos problemas secundarios, por ejemplo, que es el factor de atribución por el cual se puede exigir responsabilidad por los daños causados por la actuación de los órganos que integran la administración. Eso está contenido en el artículo 114, numeral 1, inciso 1 y inciso 3. Sin embargo, lo único que ahí señala es que esto se podrá, digamos, reclamar judicialmente. Pero eso no varía en la práctica nada de lo que hoy en día existe, porque ni siquiera establece la obligatoriedad de construir una acción contenciosa general que tenga un carácter sumario y que pueda ser, digamos, resuelta de una manera más pronta en beneficio también del ciudadano. Resuelve, yo creo que un problema para la institución que tiene la responsabilidad, digamos, de defender los intereses del fisco, pero la situación ciudadana no varía mucho. Lo mismo ocurre con la nulidad de los actos administrativos por ser contrarios a derecho, ¿no? La norma habla de que podrán reclamarse en las formas y condiciones que establezca la ley. No, ni siquiera obliga a que se establezca una acción judicial especial en esta materia, porque en esta redacción podemos entender que también cabe el reclamo en la vía administrativa perfectamente, no, es decir, no abunda mucho más. Así las cosas, tenemos que el texto no insta a resolver ninguna de las dos deficiencias que hoy día tenemos. Una deficiencia orgánica que se puede identificar con esta pléyade de tribunales especializados que generan más anomalías y disfunciones, e incluso me atrevería a señalar que producen discriminación.
No en vano hay quien los llama tribunales boutique, donde estos asuntos que conocen estos tribunales especializados se resuelven con mucha mayor prontitud, ¿no? Para el común, digamos, del ciudadano, siempre quedará acudir a una acción ordinaria, ¿no? Que puede demorar fácilmente, si es que todo va bien, 5 años o, digamos, 10 o más, o más de una década. Y la otra deficiencia es la deficiencia procedimental, es decir, tampoco se mandata al legislador, se ordena al legislador regular una acción contenciosa general, ¿no? De su tramitación sumaria, y que pueda reemplazar esta más de centena de acciones especiales hoy en día existentes, cada una con un procedimiento regulado diferente y particular. Así las cosas, se seguirá, digamos, utilizando la acción de nulidad de derecho público, con la que se ha apellidado esta acción que se construye a partir de los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución actual, y el recurso de protección como un remedio general, digamos, de acción anulatoria, sobre todo de decisiones formales. Tenemos que el anteproyecto formula y postula la construcción de un Estado social que llama a la acción, a la estructura estatal, a construir y hacer efectivos derechos sociales muy demandados o cuya aspiración, digamos, podemos compartir, pero eso significa que vamos a tener un Estado que va a tener mucha iniciativa, que va a utilizar muchos más recursos, que va también a generar, lamentablemente, también concursos y fricciones entre los distintos derechos, ¿no? Vamos a lo mejor a afectar, digamos, los estatutos que hoy en día tienen los ciudadanos reconocidos, y carecemos de esta herramienta que pueda mantener, digamos, dicha actividad dentro de los cauces de la legalidad, de una manera efectiva, que es justamente lo que demanda este Estado de Derecho, que hoy va a ser un Estado social activo y en permanente crecimiento también en todos los niveles, porque el nivel regional y el nivel comunal se van a fortalecer, y en eso no hemos variado en esta situación. Finalmente, quiero recordar, digamos, al profesor Hans Huber, que nos decía que la discrecionalidad administrativa constituye el caballo de Troya del derecho administrativo en un Estado de Derecho, ¿no? Un Estado social que va a desplegar también una mayor discrecionalidad puede tener digamos, este déficit que hoy día dejamos en un gran debilitamiento también de las garantías de la ciudadanía y, por tanto, la desconfianza también en la actuación del Estado, ¿no? Finalmente, creo que vamos a seguir nosotros constatando aquello que el profesor Rolando Pantoja, profesor titular de nuestra cátedra, nos decía, que es en Chile inexplicable la ausencia del contencioso administrativo por un tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gladys Camacho, por esta interesante intervención sobre un tema que a los administrativistas, como había señalado al inicio, nos ha preocupado durante bastante tiempo. No sé si lograremos ver alguna vez los tribunales de lo contencioso administrativo. Yo dudo cada vez más. Voy a hacer un recuerdo. En el año 92,
cuando por primera vez presenté una ponencia en la Jornada de Derecho Público en esta misma sala, estaba profesor Pierri, Soto, Fiamma. Bueno, y la gran discusión en el año 92 todavía era la forma de conocer la acción constitucional de nulidad. Entonces, llevo tantos años escuchando de esto que ya cada vez confío más. Y además, profesora Natalia Muñoz, que estuvo en el seminario de Derecho Administrativo que organizamos acá en la facultad, cuando hicimos esta pregunta, uno de los profesores de Derecho Administrativo señaló, dijo, bueno, pero si estaban en la Constitución y nunca se crearon, ¿y cuál es el problema que no estén ahora? Entonces, al final de cuentas, yo le dije, mira, me prefiero que estén a que no estén. Entonces, es un tema que, por último, que el legislador sepa que hay un mandato en esto. No sé si tienes alguna pregunta, Natalia. Sí, una pregunta para la profesora Camacho. Han habido dos posturas siempre, ¿no? Una de crear un tribunal contencioso administrativo con competencia general y subsumir en él varios de los que actualmente tenemos dispersos, ¿no? Y la otra posibilidad es ir avanzando con algunas medidas, como por ejemplo establecer un procedimiento particular para tramitar y reconocer la existencia de la acción de nulidad de derecho público, por ejemplo, estableciéndole plazos, o sea, en el fondo generar algunos remedios, por decirlo de alguna manera, que vayan permitiendo una mayor justiciabilidad y una mayor protección del administrado, en tanto creamos estos tribunales que, como bien dice el profesor Huidobro, podríamos no ver jamás creados en Chile, digamos. Esto está hace 100 años dispuesto, ¿no? Desde el artículo 87 de la Constitución Política de 1925. Y otra propuesta que hay en ese sentido también sería, por ejemplo, generar medidas cautelares que se pudiesen aplicar en la litigación en relación a la nulidad de los actos administrativos, especialmente la suspensión del acto administrativo. Entonces, te quería preguntar, si tú tuvieras ahora la posibilidad de generar una norma para la nueva Constitución, ¿cómo la estructurarías o qué elementos podrías consagrar, digamos, en una nueva carta para ir avanzando en esta justiciabilidad del administrado? Bien, yo creo que hubo un tiempo en el que no teníamos ningún tribunal contencioso administrativo y ni siquiera los tribunales ordinarios conocían las causas porque se declaraban incompetentes. Eso se resolvió, digamos, en el año 89 con la reforma constitucional de ese momento. Pero no estamos en esa situación, sino que hoy tenemos una pléyade de tribunales, ¿no?, especializados, se dice, y cuya naturaleza no nos atrevemos nosotros a definir, y hay debate si son que ejercen jurisdicción, si son tribunales administrativos. Tenemos desde tribunales muy debilitados, por ejemplo, el Tribunal de la Contratación Pública, que conoce solamente ni siquiera los contratos, se llama de contratación, sino que es la etapa precontractual, ¿no? Y además depende del apoyo de la Dirección de Compras Públicas, ¿no? El Tribunal de Cuentas, que está dentro de la Contraloría General, que es una anomalía. Pero tenemos junto con esos otros muchos más, tribunales tributarios, ambientales. Entonces, tenemos estructuras hoy en día que funcionan como autarquías cada una. Incluso administrativamente yo me atrevería a pensar que no es económicamente rentable para el Estado tener administraciones de cada tribunal en la gestión de los recursos que requieren para poder funcionar administrativamente, que es decir, que se podría hacer una mejor economía de escala si es que estos tribunales los fusionamos y empezamos a crear una jurisdicción. Ahora, ¿el modelo cuál es? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que los tribunales tienen que tener independencia frente al órgano que controlan o a los órganos que controlan, ¿no? Y por otro lado, tienen que ejercer plena jurisdicción, ¿no? Conocer, resolver y ejecutar. Hoy en día los tribunales que tenemos ahí, no. Ahora, si eso es que
van a estar dentro del Poder Judicial perfectamente si entendemos la idea del Poder Judicial no como estos tribunales, digamos, como una jurisdicción especial al interior, igual como se ha creado la jurisdicción de familia o laboral, podrían crearse juzgados contenciosos, ¿no? Y tribunales o cortes especializadas. En eso quiero ser bastante insistente en que no se puede obviar que la justicia administrativa requiere de una especialización en el derecho público que es bastante diverso, ¿no? Porque materias como la expropiación, la contratación, la materia disciplinaria, la materia de responsabilidad, tiene, digamos, su propia especialidad. Y no tiene que esto dejar de cautelarse en la construcción, pero hay que tener una decisión política que hasta ahora no ha acompañado. Muchas gracias, profesora. Mire, yo tengo una duda, quisiera que usted pudiera darnos su opinión, porque yo no veo mucha voluntad en este tema, porque desde el punto de vista del modelo, usted bien lo decía, o sea, si nosotros tenemos un sistema de régimen administrativo, lo lógico que el freno y contrapeso sean tribunales de lo contencioso administrativo. Pero bueno, si no vamos a tener eso, los tribunales ordinarios por lo menos. Y si tenemos los tribunales ordinarios, por lo menos un procedimiento simplificado para que en definitiva sea rápido y efectivo la acción contenciosa administrativa que sea conocida en tribunales ordinarios. Y que por último, a nivel de salas, en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, tengamos una sala de lo contencioso administrativo para poder unificar jurisprudencia. Pero en esta materia, lo que a mí me llama mucho la atención del proyecto es que, en definitiva, se habla de la nulidad de derecho público y se habla de la nulidad de derecho público a secas, o sea, el 114.2. 114.2. Entonces, a mí me empezó a llamar la atención de la nulidad de los actos administrativos. Entonces, a mí en esto no habla de acción. Entonces, al final de cuentas, otra vez vamos a tener que sustantivizar adjetivamente la acción en el derecho a la acción y mantener el componente doctrinario. Por favor. Creo que sí, porque, como yo les decía, el inciso segundo del 114 habla de la nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho, podrá reclamarse en la forma y condiciones que establezca la ley. Y esto, para mí, incluye tanto la vía administrativa, que son los de recursos administrativos propiamente tal, y la eventual vía judicial, si así lo establece, digamos, el legislador. Entonces, habrá que, al no tener una acción hoy en día propiamente tal, habrá que volver a construirla a partir de que es inobjetable que esto va a configurar, como dice el artículo 153, un conflicto de relevancia jurídica, ¿no? Porque la función jurisdiccional se tiene que desenvolver a partir de que exista un conflicto de relevancia jurídica. A partir de esas dos combinaciones habrá que construir de una manera distinta esta nueva acción de nulidad. Muchas gracias, felicitamos nuevamente por la exposición a la profesora Camacho y agradecemos que haya podido ilustrarnos sobre este tema que nos dará para bastante tiempo más a los administrativistas.